Pastor, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Esta es mi predicación expositiva sobre Santiago capítulo 1, versículo 2 al 12. Le he puesto como título a esta predicación, esquivar o superar. Cuando Thomas Edison inventó la bombilla, no le salió a la primera, sino que realizó más de 1000 intentos. Hasta el punto de que un discípulo suyo le preguntó el por qué persistía tanto en construir una bombilla, si tras más de 1000 intentos no había conseguido más que 1000 fracasos. Edison respondió: no son fracasos, he conseguido saber 1000 formas de cómo no se debe armar una bombilla. El señor Thomas no evadió los fracasos, las dudas, los señalamientos y hasta las pruebas que tuvo para aprender esa bombilla. Así también el creyente no ha sido llamado a esquivar las pruebas que implican la vida cristiana. No ha sido llamado a esquivar las dificultades que implican el camino cristiano. Más bien, ha sido llamado a superar las pruebas. ¿Qué será mejor? ¿Esquivar o superar? Yo creo que tiene mejor resultado, renombre, decir superé a esquivé. Hoy muchos creyentes, por esquivar las pruebas, se están yendo del camino y prefieren una vida más cómoda. Superar requiere de interés y disciplina. En vez de esquivar las pruebas, aprende a superarlas. En Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante, nos muestra al menos 3 maneras de superar las pruebas. Y quiero empezar con la primera. El apóstol nos sugiere que en medio de las pruebas mantengamos el gozo. El versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es extraño que diga el apóstol que tengamos gozo cuando hay pruebas, cuando debería quizás existir lo contrario. La invitación de Dios es que tanto usted como yo podamos mirar, no el momento, sino que podamos ver más adelante, entender de que el gozo que tenemos hoy no es por lo que tenemos, no es por lo que estamos perdiendo, sino por lo que se nos está añadiendo. No lo vemos, pero algo bueno está pasando en medio de esta prueba. Y ese es el gozo que debemos tener, saber de que Dios no se está equivocando. El apóstol Santiago también menciona de que se están añadiendo al menos 3 cosas. Dice que esa prueba añade paciencia a nuestra vida. Lo acabamos de mencionar. En el versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que esta prueba no es innecesaria, es una prueba necesaria. No es una prueba para esquivarla, es una prueba para superarla. El trayecto también que se espera para que esto se solucione produce en nuestras vidas paciencia. Se está añadiendo paciencia. De hecho, las pruebas muchas veces no pasan rápido. Las pruebas son lentas y nos ponen un poco como a esperar esa solución, pero la solución viene. B, añade perfección. O sea, mantengamos el gozo porque estamos siendo perfeccionados. Nuestra alma está siendo perfeccionada a la estatura y a la hechura de Cristo. Versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. C, añade estabilidad a tu espíritu. La Biblia también menciona: para ser perfectos sin cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que la prueba está lijando nuestro carácter, está resolviendo temas de incredulidad en nuestro corazón. Gozo, no por lo que estás perdiendo, sino por lo que se te está añadiendo. No te olvides del justo Job, que vivió algo muy parecido. Aunque su vida estaba en padecimiento, supo mirar
que las pérdidas presentes estaban añadiendo una fe ferviente, cuando declara, Job capítulo 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Número 2, ¿cómo superar las pruebas? Pida sabiduría. La prueba nos puede tornar necios y testarudos. Eso le pasó al pueblo de Israel en el desierto. La falta de comida y agua lo llevó a altercar contra Dios hasta tentarlo. Éxodo 17:7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masab y Meriba, por la rencilla a los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿estad pues Jehová entre nosotros o no? El pueblo siempre la prueba los llevó a altercar contra Dios. Y la prueba no nos puede llevar a altercar, nos debe llevar a clarificar qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero para eso necesitamos sabiduría. Por eso el apóstol dice que pidamos sabiduría, porque hay veces no entendemos lo que está pasando. De pronto usted dirá, pero no merezco lo que me está pasando. O usted dirá, no debería ser el resultado de lo que yo he sembrado. Usted puede decir todo eso, pero en ese momento donde quizás es un enigma tu problema, el Señor te manda a ti y a mí que pidamos sabiduría. Pero debemos hacerlo con tres connotaciones. A, pedir con fe. Versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay que pedirla con fe, porque si no tenemos fe, pues no vamos a poder agradar a Dios. Ve, no dudando, no dudes cuando le pides sabiduría al Señor. Él te clarificará un poco el panorama de tu problema. Si en tu problema tienes que hacer un ayuno, si en tu problema tienes que hacer una vigilia, si en tu problema tienes que estar en silencio, Él te enseñará lo que tienes que hacer. C, nos da sabiduría sin reproche. O sea, Él no condiciona su sabiduría con nadie. Si alguien lo pide, el Señor se la da. Ojalá Israel hubiera pedido sabiduría en vez de quejarse. Ojalá usted y yo hagamos lo mismo y no escojamos el camino de la queja y la obstinación. Elijamos el camino de la sabiduría. Número 3. Para superar las pruebas, necesitamos vivir en contentamiento. Y el apóstol Santiago dice dos cosas importantes. A, cuando no haya. Y aquí está hablando de la parte física. El versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El no tener, muchas veces, lo físico, lo material, es una prueba para muchos. Pero dice que se gloríe cuando tenga. O sea que hay esperanza. Pero también habla del que tiene. Y ahí lo puse en punto B. Cuando le sea quitado, dice el versículo 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. O sea que si usted no tiene, gloríese. Y si le va a ser quitado lo que tiene, no pierda el gozo. Confíe en Dios. Hoy muchos están pensando, ¿y por qué se me quitó lo que tenía? Como le pasó a Job. ¿Por qué perdí tanto si soy buen diezmador? El Señor nos manda que tengamos contentamiento, con o sin. El versículo 12 termina diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Muchos no resisten la tentación por quedarse renegando en medio de la prueba, permitiendo que su fe se extinga y hasta perdiendo el gozo. En conclusión, el creyente no ha sido llamado a esquivar ni evadir las pruebas, sino más bien a superarlas. Lo debe hacer con gozo, con sabiduría y con contentamiento. No solo mirando lo presente de la prueba, sino el resultado glorioso que le espera, la corona de vida por haber soportado y por no haber esquivado las pruebas. Muchas gracias, Dios le bendiga.